Nuestro primer ponente es don Juan Sergio Fernández Ruiz, con la ponencia titulada El médico de familia y la fisioterapia. Juan Sergio es director asistencial del Distrito Sanitario de Granada Sur desde abril de 2002 a julio del 2006, médico de familia del Centro de Salud de Armilla, Granada, autor del programa de la asignatura Medicina de Familia, competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación para alumnos de medicina, en enero del 2009, editor de la revista de Medicina de Familia Semergen, miembro del Comité Técnico Asesor de Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que elaboró el mapa de competencias del médico de familia, y presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Andalucía, Semergen Andalucía. Cuando usted quiera, Juan Sergio. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización el que me haya permitido estar con vosotros. Para mí es un honor y todo un lujo compartir esta jornada, porque es verdad que trabajamos en un mismo entorno, que es el centro de salud. Es verdad que nos conocemos, nos ponemos cara, pero es verdad que cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales que estamos en los centros de salud, nos metemos en nuestro área de trabajo, en nuestra consulta, vosotros en la sala de fisio, y hacemos vidas paralelas. Y esas vidas paralelas hacen que muchas veces no conozcamos la realidad del trabajo de cada uno, no conozcamos cómo podemos colaborar, cómo podemos sumar, siempre teniendo como eje el paciente y el beneficio de ese paciente para recuperar la salud en las distintas facetas. Cuando el presidente del colegio, al que tuve la ocasión de conocer en Sevilla hace unos meses, me invitó a participar aquí, para mí era un reto, porque realmente los expertos son ustedes, los expertos en esta materia sois vosotros, y yo soy un lego en la materia que me he tenido que poner a leer y a preparar esta ponencia pensando qué podría yo contar a personas que de esto saben infinitamente más que yo. Y ese es un reto. Yo asumo retos en la vida, algunas veces me salen bien, otras mal. Espero que al menos hoy consiga transmitir el mensaje, la visión del médico de que trabajamos en los centros de salud, ya digo, codo con todos vosotros. En la presentación, ¿dónde tengo que darle para acá? Aquí. En la presentación, gracias, que ha hecho la moderadora de mi currículum, hablaba de que he participado en la elaboración del mapa de competencias no solo para los estudiantes de medicina, sino también para los médicos de familia. Y en ese mapa de competencias, en el área de la terapia física, establecemos como, diríamos, capacitación mínima de un médico de familia en este área que vosotros conocéis mucho mejor que yo, pues esta serie de competencias que yo me permito poner aquí para que sepáis qué se nos pide a nosotros como médicos de familia que debemos saber y que en la mayoría de las ocasiones yo reconozco desconocemos. Pues se nos dice que tenemos que conocer los distintos tipos de terapia física y su grado de evidencia. Parece obvio. Conocer las indicaciones de cada una de las técnicas en cada paciente individualizado. Conocer la utilidad del ejercicio. A lo largo de mi intervención, el ejercicio será el actor principal de la intervención, porque ya veremos luego que parece que es una de las terapias que goza de más nivel de evidencia en las patologías crónicas. Conocer algo tan cuestionado en la sociedad actual de que la acupuntura carece de evidencia para recomendar desde el punto de vista científico su uso. También conocer que en los procesos agudos el ejercicio puede estar contraindicado, y también se nos pide que conozcamos las recomendaciones en las patologías más frecuentes en la consulta del médico de familia, recomendaciones lógicamente de terapia física. Y ya terminando con las competencias que debemos conocer y que reconozco que no todos conocemos, una cosa muy importante, y es que la terapia física tiene valor en sí mismo. Es decir, hasta ahora muchos pensábamos que la terapia física era una terapia coadyuvante de otro tipo de terapias, sobre todo la terapia farmacológica. Pero la terapia física tiene evidencias en sí misma en algunas patologías, donde no es necesario que sea coadyuvante de la medicación, sino en sí misma estaría indicada como primera indicación. Hemos de conocer los criterios de derivación al rehabilitador, al fisioterapeuta, y evidentemente hemos de participar en la investigación y la docencia. Siendo autocrítico, gran parte de estas competencias los médicos de familia no cumplimos, pero bueno, bien está tener estos foros
para que pongamos en valor lo que debemos saber, cuáles son nuestros déficits, cuáles son las áreas de mejora que debemos tener y, sobre todo, que seamos capaces de interrelacionar unos y otros que trabajamos en el mismo espacio físico. No le voy a contar ninguna, esto lo conocen, ya digo, ustedes mejor que yo. Las modalidades de tratamientos físicos que existen, seguramente faltarán algunos, sobrará otros, pero lo que yo he revisado, estas son las distintas terapias que ustedes manejan en la sala de fisio. La gran revolución de la fisioterapia en Andalucía, concretamente, se produce en el año 2002. En ese año a mí me tocó, desde mi faceta de director asistencial del Distrito de Granada Sur, que coge todo lo que es la costa de Granada y la Alpujarra granadina, me tocó montar algo que para nosotros era absolutamente desconocido. Era montar salas de fisioterapia en todos nuestros centros de salud, que eran todos excepto Motril. Motril tenía hospital y al tener hospital tenía su propia sala. Y eso hacía que en la ciudad de Motril no fuera necesario montar una sala. Y eso, que a priori parecía una ventaja, para nosotros supuso un problema. Porque al estar la sala ubicada en el hospital, ahí no teníamos margen de maniobra para organizar como nosotros queríamos la fisioterapia en atención primaria, garantizando lo que ahora vamos a contar. Esa revolución se produce, ya digo, en el año 2002 en el contexto del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. En ese momento, entre otras de las actuaciones que la Junta de Andalucía pone en marcha con el Plan de Apoyo a las Familias, es acercar la fisioterapia al entorno donde vive el paciente. Antes la fisioterapia estaba recluida en los hospitales, yo diría que más que recluida estaba secuestrada en los hospitales, era de difícil acceso y solo tenían acceso a ella pues pacientes derivados de determinadas especialidades y desde luego no la mayoría de los pacientes que podrían beneficiarse de ella en ningún caso tenían acceso. Y digo que se produce una revolución porque en mayo de 2002 existen en Andalucía 60 salas de fisioterapia, ya digo, casi todas concentradas en el ámbito hospitalario. Y el salto se produce en solo 5 o 6 meses. En diciembre del año 2002 se pasa de las 60 salas a las más de 178. Y a fecha de hoy, a fecha del mes de noviembre de 2005, actualmente hay 208 salas de fisioterapia y se cuenta con 18 equipos móviles. Pero la revolución más grande se ha producido con los fisioterapeutas, con ustedes. Es decir, actualmente hay 433 fisioterapeutas en el ámbito hospitalario y algo impensable hace 10, 12 años es que hay 318 fisioterapeutas trabajando en el ámbito de atención primaria. Evidentemente, también se produce la revolución con los equipos móviles y la atención domiciliaria. Era impensable hacer fisioterapia en el domicilio del paciente, algo que estaba recluido, ya digo, secuestrado en el hospital. El pensar que se podía hacer algo en el domicilio era algo novedoso y yo diría que revolucionario. He de confesar que cuando a nosotros se nos plantea esto en el año 2002, yo no acababa de entender qué se podía hacer en el domicilio del paciente sin contar con tecnología. Y he podido saber con el tiempo y en aquella época que la tecnología es una ayuda, pero es una parte solamente de lo que es la atención al paciente para ganar su movilidad. Y los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud del año 2014, extraídos de la fuente de información que es el SIGAP, para mí hay dos datos fundamentales, y es que avalan lo que estoy comentando. Se han hecho en el año 2014, se han atendido más de 8.000 pacientes en el domicilio, lo que ha supuesto para ustedes casi 24.000 visitas domiciliarias. Que esto dicho aquí parece que no supone mucho, pero el esfuerzo de ir a 24.000 domicilios no es nada fácil y es algo que ustedes han hecho y hay que reconocérselo en el esfuerzo, que ya digo, no supone nada más que un esfuerzo profesional, a veces no bien considerado, por supuesto no bien retribuido y en cualquier caso no bien considerado por parte de la organización el esfuerzo que se está haciendo. A pesar de los pesares, a pesar de la crisis, a pesar de todo, el sistema sanitario sigue funcionando porque los profesionales estamos comprometidos con él y eso ha hecho que no se produzca merma alguna en la atención al paciente en este entorno de crisis. Estos datos que he mostrado yo aquí en síntesis vienen a dar respuesta a lo que en aquel momento, cuando el Plan de Apoyo a las Familias habla de qué expectativas pueden tener, o se les preguntó a los pacientes qué expectativas tenían ellos a la hora de pensar que podían tener acceso a fisioterapia en el ámbito de atención primaria. Ya digo que los datos corroboran
con creces aquellas expectativas que los pacientes tenían y que siguen teniendo y que, ya digo, se ven absolutamente satisfechas sus expectativas, que no son ni más ni menos tener acceso a un tratamiento al que antes no tenían. Ya digo, el ámbito hospitalario era muy reducido y la atención en fisioterapia era una cosa absolutamente marginal. Evidentemente, la flexibilidad horaria. Hay salas de fisioterapia funcionando prácticamente todas en horario de mañana y tarde, con lo cual la oferta es amplísima, siempre pensando en buscar, ya digo, el beneficio del paciente. La atención en sí, como es la atención primaria, centrada en el entorno natural donde el paciente vive, que es su pueblo, que es su domicilio. Tener una gestión directa de cita con el fisioterapeuta. Antes acudir a la sala de fisioterapia parece que era un salto de obstáculos, una carrera absoluta de obstáculos. Primero porque ni el médico de familia te podía derivar, tenía que ser derivado a través de otras especialidades. Eran salas muy reducidas con las cuales las listas de espera eran interminables y el acceso no existía. Esto pretendía tener acceso directo con el fisioterapeuta, incluso gestionaban el desplazamiento de los pacientes que estaban inmovilizados desde su domicilio a la sala de fisio y pretendía que los pacientes se beneficiaran, como es lógico, de un tratamiento precoz. Pretendía sobre todo algo que no le damos la importancia que tiene, que es la humanización de la asistencia. En atención primaria, los profesionales de atención primaria somos profesionales que atendemos a pacientes, a personas en su entorno. No atendemos patologías concretas, enfermedades concretas, sectores concretos del paciente. Y el atender al paciente en su entorno y en su integridad supone que el paciente tiene que conocer a la persona que le está atendiendo, no solo al médico de familia, que por frecuencia ya lo va conociendo, sino tiene que conocer que el fisioterapeuta se llama fulano de tal, ponerle cara y que tenga una relación personal. Eso es la humanización de esa asistencia. Ese profesional debe de explicarle el proceso asistencial que está siguiendo con ese paciente, qué objetivos tiene la actuación del fisioterapeuta en la patología del paciente, cuáles son los resultados que se esperan obtener de esa asistencia fisioterapéutica y, desde luego, pretende además no solo eso, sino que exista una accesibilidad telefónica entre el paciente y su responsable fisioterapéutico. Y eso requería tener unas salas con dotación mínima y suficiente. Como después veremos, las salas de atención primaria no requieren una gran inversión y el resultado en su beneficio en favor y en la salud del paciente es excelente. Pero también para los profesionales esto suponía un valor, para los profesionales que trabajamos en el centro de salud. Hay una ponencia dedicada concretamente a la información, que yo titulo aquí Información coordinada y fluida a través de Diraya. Parece que esto no es general, pero en el entorno en el que yo trabajo, en el Centro de Salud de Armilla, sí que las fisioterapeutas escriben su actuación en el módulo de Diraya específico para ellas, al que yo tengo acceso. Yo veo lo que ellas hacen, así como ellas ven lo que yo hago, pero José Manuel nos contará mañana que esto no es la práctica habitual en todo el sistema sanitario público y que aquí hay grandes opciones de mejora. Por eso yo en este aspecto concreto no me voy a extender, pero ya digo que tengo la suerte y el privilegio de trabajar en un entorno donde esto sí se da. Y una cosa muy importante, tenemos que trabajar con unos protocolos consensuados que permitan la derivación directa desde la consulta del médico de familia a la sala de fisioterapeuta. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué patologías derivar y en qué condiciones derivar. Esto parece obvio no solo aquí, sino en todos los campos del abordaje de la medicina de familia. Tampoco voy a entrar porque hay otra ponencia específica en este tema. Y una cosa que no se le da la suficiente importancia es que debemos tener sesiones clínicas compartidas. En Armilla las hemos tenido, no muchas, pero sí algunas, donde nuestras compañeras nos recuerdan las patologías que ellas atienden, qué características tiene la actuación sobre esas patologías, qué beneficios se obtienen y, desde luego, sí que tenemos línea directa con ellas para hacer cualquier tipo de consulta sobre si algún paciente podemos o debemos derivar o no en base al beneficio que se puede obtener de esa derivación. Ese es un objetivo loable de que la comunicación es el elemento fundamental en el trabajo del día a día del médico de familia. Y la guía que en su día elaboró la Consejería de Salud para gestionar la derivación y el trabajo de la sala de fisioterapia en los centros de salud, hablaba de la serie de patologías que tienen una alta prevalencia en las consultas del médico de familia y que pueden beneficiarse de la fisioterapia en un entorno con no alta tecnología y en un entorno con la tecnología suficiente para dar respuesta adecuada, eficiente
y eficaz para este tipo de patologías. Además de las que aquí hay, yo voy a hablar de una muy frecuente que no está en esa guía, pero que entiendo que se podría beneficiar también de la sala. Después veréis que me refiero o me referiré a la gonartrosis. No la he puesto aquí porque aquí quería poner solo las que vienen en la guía que elaboró la Consejería de Salud. Esta tabla ya nos muestra así a simple vista que el ejercicio es, ya digo, el actor invitado principal en la actuación, en la terapia física, en la actuación de vuestro trabajo diario. Y como hay altos niveles de recomendación en este tipo de patologías, de recomendación, nivel de recomendación A, de recomendación realmente potente, y para hacer ejercicios no significa recomendar, sobre todo el ejercicio adecuado en cada tipo de patología, de articulación, de lesión del aparato locomotor, no es hacer ejercicio por hacerlo, sino hacer el ejercicio adecuado, en las condiciones adecuadas y con las características que cada patología requiere. Ya digo, es el actor invitado con un nivel altísimo de recomendación, así como la escuela de espalda, sobre todo en el medio laboral, adaptando el esfuerzo o el trabajo de esa espalda al entorno laboral del paciente, que en cada caso será distinto. Esta es la recomendación de esa guía de la Consejería de Salud que vemos que coincide al 100% con la bibliografía que yo he presentado antes. El ejercicio sigue siendo el patrón, el eje motor, el gold estándar de la terapia física en atención primaria. ¿Cuánto me queda? Un poquito. Y ahora no puedo obviar la condición de médico no puedo obviarla porque creo que es esencial mi intervención como médico de familia y asistencial en este caso concreto, hablar de algunas patologías y lo que dice la evidencia de esas patologías. Ya digo que ustedes seguramente saben más que yo, pero que no puedo dejar de pasar por alto estas pequeñas diapositivas que podemos debatir si queréis. Hay una práctica habitual en la atención al latigazo cervical. El latigazo cervical es una patología en alza porque detrás de ella hay intereses económicos importantes. Cualquier persona que sufre un golpe por detrás, un alcance posterior en su vehículo, inmediatamente acude a un servicio de urgencia donde se le hace todo tipo de exploraciones, se da parte al juzgado y a partir de ahí se genera una serie de reivindicaciones económicas y ya digo, es práctica habitual el que siempre prescribamos un collarín cervical y se lo ponemos a estos pacientes y van con su collarín. Y lo que hacemos es crear una patología inexistente. Y digo que es práctica habitual, pues yo lo hago. Yo hago urgencia y lo hago y me ha servido revisar esto para saber que estamos recomendando algo para lo que no hay evidencia alguna. Y estamos creando enfermos donde no hay enfermedad. Y eso sí que es un problema grave y estamos generando demandas innecesarias donde no son necesarias y dejamos de hacer cosas importantes para atender cosas absolutamente banales. Y yo quería dejar claro en los tweets que me pidieron que ayer que hiciera, uno de los mensajes que transmití fue que no hay ninguna evidencia para recomendar el collarín cervical, algo que hacemos en los centros de salud y también en los hospitales, porque la inteligencia está repartida. Antes se pensaba que solo había vida inteligente en los hospitales y los que trabajamos fuera éramos poco más que subnormales. Pero hoy la vida nos ha demostrado que hay vida inteligente fuera y hay subnormalidad dentro. Dicho sea con todos los respetos y sin acritud. Pero digo que lo mismo lo hacemos en los centros de salud que se hace en los servicios de urgencia hospitalarios, por profesionales de alto prestigio como traumatólogos. Y está claro que parece que la movilización cervical precoz en la fase aguda es algo recomendado, con lo cual lo que hacemos con el collarín es justo la antítesis de lo que hay que hacer. Y que la tracción cervical, la electroterapia y la laserterapia, muchas de estas técnicas de físicas que se aplican en este tipo de patologías en el latigazo cervical parece que carecen de evidencia y esto lo que hace, ya digo, es generar más enfermedad donde no hay. Las lumbalgias son el pan nuestro de cada día. Pacientes, todos tendremos a lo largo de nuestra vida varias crisis de lumbalgia y hay algunos pacientes que son lumbalgias repetitivas, lumbalgias crónicas. Y la evidencia dice, a día de hoy, que el tratamiento de la lumbalgia subaguda o crónica llevada a cabo en el centro de salud, en las salas de fisioterapia que ustedes atienden, con los programas de fisioterapia adaptados a la atención primaria, son tan eficaces como las técnicas de alta, como los tratamientos con alta tecnología que se pueden hacer en los hospitales. Es decir, la tecnología hospitalaria no aporta valor alguno al tratamiento de la lumbalgia. El tratamiento de la lumbalgia en las salas de fisio de los centros de salud debe
constituir el tratamiento de primera línea en los pacientes con lumbalgia, porque es el tratamiento más eficiente. Y volvemos a lo mismo. Dentro del abordaje de la lumbalgia crónica, parece que la que goza de más recomendación, más nivel o recomendación más potente es la movilización. Y el resto de las técnicas para las cuales la población tiene una fascinación especial. Actualmente vivimos en la era de la tecnología y los pacientes, los ciudadanos están abducidos por la tecnología. Y así como todos quieren hacerse todo tipo de exploraciones complementarias, ya ha llegado a formar parte de la conciencia colectiva lo de la resonancia. Todo el mundo pide una resonancia para cualquier cosa. La resonancia ha formado parte del argot popular, así como el protector de estómago y el colesterol. Nadie ha visto el colesterol y todo el mundo habla del colesterol como algo cercano, algo próximo. Todo el mundo habla del protector de estómago como algo de uso diario y que forma parte de la vida diaria. Y todo el mundo habla de la resonancia como una técnica de primera elección para cualquier tipo de patología. Bueno, pues el resto de las técnicas que aquí están reflejadas parece que tienen menos evidencia que lo que es la movilización en sí misma, hecha de manera adecuada y con las técnicas que ustedes manejan y que yo evidentemente no voy ni siquiera a nombrar porque sería pretencioso por mi parte. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué dicen las guías sobre el tratamiento de las lumbalgias? Aquí nos habla de lumbalgias crónicas, lumbalgias agudas, subagudas y lumbalgias crónicas. Y volvemos a que el ejercicio es el gol estándar de este tipo de patologías, sobre todo en la lumbalgia crónica, en las lumbalgias que duran más de 6 meses, que son muchas. Gonartrosis. La artrosis de rodilla no está en esa guía que he dicho, pero es tan frecuente, vemos tantos pacientes con artrosis de rodilla que se pudieran beneficiar del trabajo de ustedes que lógicamente me he permitido el meterlas aquí, aunque no sea políticamente correcto. Bueno, la prevalencia de la artrosis todo el mundo sabe que aumenta con la edad y que hay determinados factores de riesgo, como son la obesidad, los traumatismos o la sobrecarga profesional, los que van a ir agravando la... ¿Este es mi vaso? Gracias. Agravando esta patología. El objetivo del tratamiento de la gonartrosis consiste en aliviar el dolor. Evidentemente, la gonartrosis no tiene tratamiento etiológico. Aliviar el dolor y corregir los problemas de alineamiento de las rodillas, que a la larga van a hacer que estas rodillas sean absolutamente insuficientes y que pueden acabar en un cambio de rodilla mediante una intervención quirúrgica y una prótesis de rodilla. Es de todos conocido cuáles son los escalones de tratamiento de la gonartrosis, yo ni los voy a nombrar, pero sí que se sabe, y dicen las guías y la evidencia demuestra que el grado de dolor de los pacientes con gonartrosis está directamente relacionado con la debilidad del músculo cuádriceps, por lo cual los ejercicios que ustedes pueden hacer para reforzar este músculo pueden ser útiles en la estabilización de esa rodilla que a la larga va a ser una rodilla inestable. Y es más, los pacientes llegan a las consultas no solo con dolor, sino diciendo además que al bajar la escalera o al caminar les fallan las rodillas. Las rodillas no les sirven para realizar la función para la que están destinadas. Ejercicios, ya digo, de fortalecimiento del cuádriceps podrían mejorar de una manera considerable, y así está recogido en la literatura, la disfunción de la articulación. Las epicondilitis. ¿Qué dicen las evidencias con respecto a la epicondilitis, al brazo o al codo del tenista? Las epicondilitis se dan en la edad de máxima, diríamos, actividad laboral, máxima producción laboral de las personas, entre los 35 y los 54 años. Es un cuadro que es penoso, requiere o causa muchas visitas a la consulta del médico de familia, puede durar hasta 2 años, dice la bibliografía, aunque la mayoría pueden curar en 12 meses, pero es verdad que ponemos tratamiento médico y el tratamiento médico es poco resolutivo. Los pacientes acuden en multitud de ocasiones por el mismo problema que no hemos sido capaces de aliviar. Se han propuesto muchas alternativas en el abordaje de las epicondilitis, pero la eficacia es escasa. Se habla de los tratamientos con AINES tópicos o sistémicos. Los AINES tópicos estuvieron proscritos hasta hace aproximadamente 15 años. Hoy han sido recuperados para la ciencia y ya no están proscritos. Y se sabe que tienen utilidad sobre todo en patologías de partes blandas, donde la llegada del principio activo a la parte blanda es alta y conseguimos efectos terapéuticos sin los efectos secundarios importantes que tienen los antiinflamatorios sistémicos. En una revisión reciente sobre el tema de las epicondilitis se ha visto que
no solo los AINES tópicos y los sistémicos son útiles, sino que un programa de rehabilitación basado en la movilización del codo y el ejercicio, evidentemente es mucho más útil que no hacer nada, está claro, pero sobre todo, y lo que es más importante, se ha visto que es más eficaz a largo plazo que la infiltración. Algo que no es baladí. Es decir, cuántas infiltraciones, que son pruebas, son técnicas agresivas, hacemos a los pacientes cuando con técnicas no agresivas y, sobre todo, que consiguen un beneficio mayor sin la agresividad de la infiltración, y a la larga la mejoría y la recuperación de la salud del paciente es más larga y es más duradera. La patología del hombro. Volvemos al ejercicio como el gol estándar del abordaje de esta patología, pero el ejercicio supervisado, revisado, realizado por personas expertas que sepan lo que están haciendo. La movilización añadida al ejercicio parece que aporta un beneficio adicional. La magnetoterapia mejora algo el dolor y los ultrasonidos parece que son útiles en la patología calcificante y que tienen nula indicación en las tendinitis. Voy terminando. En el esguince de tobillo, los objetivos del tratamiento rehabilitador o fisioterapéutico son mejorar el balance articular y evitar una mayor pérdida de la propiocepción e intentar por todos los medios que el paciente vuelva a su actividad en el plazo más breve posible. En este caso, la combinación del entrenamiento propioceptivo en plano duro, en plano variable, en fin, que eso ya saben ustedes más que yo, con la estimulación táctil mediante vendaje adhesivo, parece que aumenta la eficacia del tratamiento y la recuperación del paciente en un breve espacio o corto de tiempo. Concluyendo, los beneficios de la fisioterapia sobre la patología del aparato locomotor, las conclusiones más claras que yo saco de haber revisado esta patología es que, lo he dicho al principio y lo reitero al final, la fisioterapia no es solo un tratamiento coadyuvante, sino un tratamiento de primera elección en muchas patologías, especialmente indicado en patología osteoarticular degenerativa, en patología de partes blandas, y hemos de saber que este tratamiento, aplicado por personas no expertas, por intrusos, que en la profesión de ustedes los hay y muchos, por intrusos puede causar un aumento del dolor y de la incapacidad. El ejercicio físico correcto es eficaz, lo hemos dicho a lo largo de toda la intervención, en casi todas las patologías reumáticas crónicas. La acupuntura parece que no hay evidencias que avalen su recomendación, y en la lumbalgia crónica existe una alta recomendación del ejercicio, sobre todo la escuela de espalda en el lugar de trabajo del paciente. Y algo que a los pacientes antes y todavía les gusta mucho son las fajas. Esto forma parte también de la conciencia colectiva. Van a las consultas, ¿por qué no me receta usted una faja? Las fajas aducen a los pacientes. Y parece que el beneficio de la faja solo es eficaz, ustedes lo sabrán mejor que yo, para prevenir recidivas, pero en ningún caso serían tratamientos de primera elección en caso de lumbalgia. Y hay una patología que yo la voy a subrayar aquí en esta penúltima diapositiva, que está, a mi entender, abandonada en la fisioterapia de los centros de salud. Y podría ser este foro el adecuado para hacer una reivindicación al sistema sanitario público. Como una de las conclusiones de esta segunda jornada es que el paciente EPOC se beneficia mucho y hay alto nivel de evidencia de la fisioterapia. Sobre todo los pacientes que después de hacer un buen tratamiento y tener su tratamiento farmacológico en dosis óptima, suficiente, y ya no poder poner más terapia medicamentosa, ese tipo de pacientes se benefician de los ejercicios de fisioterapia, sobre todo con los ejercicios de resistencia de miembros inferiores y, si es posible, de superiores, para mejorar su disnea, mejorar su capacidad de adaptación al entorno y al medio. Esto no requiere gran tecnología, sí que requiere tiempo y dedicación. Son terapias largas, pero son pacientes que tenemos en este campo, a mi entender, y no sé si ustedes coincidirán conmigo, ya digo, absolutamente abandonados, y estas salas sí que podrían dar respuesta a esta patología. El caso de la rehabilitación cardíaca es más complejo.
requiere salas más específicas y sobre todo son pacientes de alto riesgo, donde quizás los centros de atención primaria no serían el lugar adecuado para atender a este tipo de pacientes. Pero ahí está, y yo la menciono para que sepamos que en otros entornos, en los entornos hospitalarios, sería también una terapia física adecuada para recuperar la salud de los pacientes con cardiopatías isquémicas, cardiopatías crónicas. Nada más, muchas gracias por su atención y espero haber sido útil.